que tenemos en la sala de Zoom. Buenas noches, bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí, gracias por este favor de tener su atención. Hoy vamos a platicar con el terapeuta sistémico, nuestro querido maestro Juan Carlos Círigo, que, bueno, pues nos va a hablar de un tema que es muy interesante y creo, maestro, que es muy importante que todos entendamos y podamos observar cómo es el sistema en el que nos manejamos, maestro. Por ejemplo, alguien que nunca se ha preguntado, ¿no? ¿Cuál es la importancia de un sistema? Bueno, antes que todo, maestro, buenas noches, bienvenido, porque ya Buenas entré noches. directo, ya quiero sacarle toda la información, maestro. Suelte la sopa. Maestro, buenas noches. Entonces, alguien que nos esté escuchando por primera vez y diga, ¿qué es esto del sistema? ¿Por qué es importante conocer mi sistema? Bueno, todos sabemos que heredamos de nuestros padres principalmente ciertos rasgos genéticos, biológicos, como el color de la piel, el color de los ojos, el tipo de cabello, ciertas características que vamos heredando. Y así decimos, pues nos parecemos a papá o nos parecemos a la mamá, ¿sí? Entonces, heredamos de alguna manera aspectos genéticos, pero también heredamos aspectos más profundos, emocionales, mentales, aspectos, situaciones que no son tan observables a simple vista, ¿no? Y nosotros pues venimos de un sistema familiar, nacemos en un sistema familiar. Entonces, el sistema familiar nos proporciona elementos para resolver nuestras situaciones de la vida, ¿no? Nosotros nacemos con una carga para sobresalir a ciertas circunstancias con las que nos vamos a enfrentar, ¿no? en la vida. No nacemos vacíos y tenemos que aprenderlo todo en esta vida, sino que en realidad ya traemos toda una memoria, toda una información heredada de nuestros ancestros que ellos vivieron y que de alguna manera se va acumulando para que uno pueda pues adaptarse al medio en que nos toca vivir, ¿no? Pero también heredamos no solamente talentos o no solamente ciertas facultades para sobrevivir o para vivir, sino también heredamos aspectos que no se pudieron resolver en los sistemas familiares. Las cosas que quedaron pendientes, las cosas que fueron difíciles de sobrellevar, también se heredan, ¿no? Si se heredan las cosas positivas, bueno, pues también se heredan las cosas que no se pudieron resolver, ¿no? Entonces, ¿por qué es útil conocerlo en un sistema familiar? Bueno, porque a través de observar, de estudiar nuestro sistema familiar, podemos entender las pautas que podemos estar trayendo a este momento de nuestra vida y que nos estén resultando como un conflicto, ¿no? Normalmente, pues las cosas que nos resultan como algo satisfactorio, pues no nos van a generar ningún problema, porque pues nos ayudan, no hay que hacer gran cosa más que transitarla, ¿no? Pero cuando estamos pasando por una situación difícil, a veces no siempre es algo que esté basado o fundamentado en nuestra propia vida, ¿no? En nuestro proceso desde el nacimiento hasta el conflicto desarrollado, ¿no? Sino que puede ser aspectos que sí hayan vivido en nuestro sistema familiar, en nuestro árbol genealógico, con nuestros ancestros, y que por alguna razón no se pudieron abordar correctamente, y que después eso que no se concluyó correctamente, alguien del sistema familiar, alguien después del sistema familiar lo viene a vivir, lo viene a experimentar para resolverlo o para entenderlo, aceptarlo, ¿no? Entonces, por eso es importante estudiar nuestros árboles genealógicos, ¿no? Estudiar qué se vivió en el sistema. Y dentro de esto, pues hay toda una serie de elementos
para hacer un análisis del árbol genealógico. Por ejemplo, maestro, yo he escuchado a algunas personas que dicen que, no sé, una maldición familiar, ¿no? Es que es la maldición que todas las mujeres, alguna vez escuché a alguien que decía que todas las mujeres de la familia eran divorciadas. ¿Mm? Eso en desde el enfoque de la terapia sistémica, es que la palabra es fuerte, ¿no? O sea, como maldición. A lo mejor, ¿cómo lo podríamos entender? Ahí sería algo que no resolvió una abuela, un abuelo. Sí, más que maldición, porque pues digo, suena muy fuerte esa palabra de maldición, ¿no? Claro que dentro de la magia, vamos a decir, puede haber una maldición. Si alguien con su palabra, con su intención decreta algo, pues es eso, una maldición, ¿no? Un maldecir de algo, ¿no? Pero más allá de eso a veces son lealtades o son cosas no resueltas, ¿no? Por lealtad las personas después vienen a experimentar, ¿no? Y muchas veces se dan términos de o hago lo mismo o rechazo las cosas, ¿no? O me voy a los dos extremos, o continúo haciendo lo mismo o rechazo lo que no se pudo hacer y lo hago completamente de otra manera, ¿no? Entonces puede haber estos dos aspectos, ¿no? O lo repito o lo rechazo. Pero son aspectos no resueltos en los sistemas familiares normalmente, ¿no? Son cosas que no se pudieron entender, no se pudieron vivir correctamente y no se aceptaron y fueron dolorosas y muchas veces quedan como olvidadas, ¿no? Pero pues en el sistema familiar nada queda olvidado, todo está guardado en una memoria, ¿no? Todo está archivado en la memoria del sistema, ¿no? Y alguien después o alguien o varios del sistema vienen a experimentar lo que no se pudo vivir correctamente, ¿no? Y, por ejemplo, eso pensando ya en mis hijos, ¿no? Por ejemplo, si, tengo un abuelo alcohólico, padre alcohólico, yo estoy en la misma situación, pero ya no quiero que mis hijos hereden eso, ¿no? Eso, eh, puedo hacerlo yo, porque yo también he escuchado gente que dice que es como, eh, decía alguien: "Es que creo que nosotros salimos débiles de algún gen, porque a todos nos gusta demasiado", ¿no? Pero decía una persona: "Es que no quisiera que mis hijos vivieran esta misma experiencia". Entonces, si yo estoy viendo y viviendo algo, como usted dice, a lo mejor una lealtad, eh, a través de mi árbol genealógico puedo romperlo, o sería la palabra romperlo, entenderlo, liberarlo, para que mi descendencia no viva lo mismo. Sí, de, de repente vienen personas en el árbol a sanar ciertos aspectos, ¿no? Les toca vivir ciertos aspectos para resolverlo, para entenderlo, ¿no? Por eso hay esta afinidad con esos ancestros, ¿no? O sea, sí se puede sanar eh, cuando se estudia, cuando se concientiza el problema, cuando se hace un trabajo de aceptación y de honrar ese sistema familiar, es muy probable que esos aspectos ya no se vuelvan a repetir, ¿no? De alguna manera es una información nueva que se está transmitiendo al sistema para que ya las nuevas generaciones ya no tengan que repetir esas historias. Pero en el árbol genealógico, pues es mucha información la que está, ¿no? O sea, ¿cuántos ancestros están atrás de nosotros? Muchos, muchos. ¿Y cuántas cosas están no resueltas? Pues muchas. Entonces, es muy difícil que decir, es que yo lo voy a hacer para que ya mis hijos no lo hagan. No, a lo mejor algunos aspectos se pueden resolver, pero otros seguramente que no, y alguien a lo mejor lo tenga que vivir. No todos vienen obviamente no todos vienen a resolver cosas del sistema, ¿no? Pero cuando a alguien le toca, pues lo tiene que experimentar, lo tiene que vivir, ¿no? Y eso es precisamente el estudio del transgeneracional o del árbol, ¿no? Observar si tenemos alguna conexión con algún ancestro, ¿no? Esto se puede observar
a través del estudio del árbol cuando podemos observar dobles, ¿no? Entonces puedo decir, estoy en doble con este ancestro, ¿no? Muchas veces estos dobles se dan por el parecido, ¿no? Cuando dicen, te parece mucho a tu abuelo, ¿no? Eso ya está implicando que hay un doble ahí y que hay una carga de información entre esos dos miembros del sistema, entre el abuelo y el nieto, ¿no? O cuando llevan el mismo nombre, ¿no? Ya ahí ya hay una información que está diciendo, tiene una carga de algunas características de ese ancestro, tanto para bien o de lo que no pudo resolver este ancestro, ¿no? O a veces por las fechas de nacimiento, ¿no? Entonces, si coinciden ciertas fechas de nacimiento, bueno, seguramente ya es un doble de ese ancestro y va a vivir ciertos aspectos que ese ancestro no pudo resolver y este nuevo miembro viene a experimentarlo. Entonces, hay muchas cosas que se observan en los árboles genealógicos para identificar cuándo hay una conexión y entender qué pudo haber vivido este ancestro que no pudo resolver, ¿no? Y que seguramente esta persona está experimentando ciertas cosas muy parecidas, a lo mejor en otro contexto, pero está viviendo ciertos conflictos, ciertos dramas que corresponden a lo que ya se vivió anteriormente. Y fíjese que estaba recordando, ayer estaba en una reunión familiar y decía mi abuelita que mi mamá se parecía a una tía, que yo nunca había escuchado su nombre. Ayer fue la primera vez, porque esa tía le gustaba usar sandalias. Ella no quería usar ningún tipo de zapatos cerrados. Entonces ella decía a la abuelita, eres igualita a esa tía. Y después me volteé a ver a mí y me dices que hay otra tía que tampoco yo nunca conocí, que le gustaba usar anillos. Y creo que de toda la familia soy la que le encanta usar muchos anillos en cada dedo, si pudieran en los 10 de a 3. O sea, me encantan los anillos. Entonces, ahorita que usted dice eso, a lo mejor esos comportamientos que son, pues a lo mejor son pequeños o que los mismos, por ejemplo, la abuela se acuerda, se conecta con alguien al ver a su hija o su nieta, ¿no? Claro, por supuesto. Y todos esos detalles es lo que es la información que vamos recopilando a través para poder entender la información que nuestro árbol nos está transmitiendo, ¿no? Entonces, esos pequeños detalles ya están marcando algo, ¿no? Porque al final de cuentas, ¿por qué te gustan los anillos? ¿No? ¿Por qué? Porque en el inconsciente hay una información vinculada con ese ancestro, ¿no? Que a lo mejor no sé qué representó para esa persona el anillo, qué representó para esa persona, ¿no? Entonces ya inconscientemente hay un vínculo que puede estar marcando, ¿no? Y que si existe esta conexión, seguramente algo de lo que vivió esta persona, esta familiar o este ancestro, pues tiene que ver con ciertos aspectos que seguramente estará viviendo usted, ¿no? En alguna parte de su vida. Y entonces, maestro, ¿cómo, no sé, mediante qué técnica con usted, por ejemplo, podemos explorar ese árbol? Porque, por ejemplo, ahorita pensando en ello, no hay ancestros que no tenemos presentes. ¿O qué Claro. pasa con las personas que no conocen a sus ancestros? ¿Cómo pueden Sí. explorar? Bueno, precisamente es a través de sacar la información, de estudiar la información, ¿no? Hay aspectos que no tenemos conocimiento de lo que pasó. A veces hay ramas completas, ¿no? Porque el papá no estuvo presente o abandonó. Y esa parte de ese sistema familiar ya queda como olvidado, rezagado y casi no sabemos. Sin embargo, desde el inconsciente nada queda olvidado, todo está activo, todo está en la información, ¿no? Y en su momento, por alguna razón, cuando uno ya está consciente de este proceso y empieza uno a trabajar sobre su árbol, empieza a llegar cierta información, que ya encontraste un familiar, que ya alguien te dijo, entonces empieza a fluir la información. Aquí hay dos vías, ¿no? Hay como dos vías para estudiar los sistemas familiares.
Uno es el transgeneracional a través del estudio del árbol, de sacar información, de investigar, de revisar con quién puede haber vínculos. Y esta información empieza a fluir, a lo mejor lentamente, pero empieza a fluir, ¿no? Esa es una vía, ¿no? Y la otra es a través de las constelaciones, ¿no? Donde no se necesita saber la información, donde se hace un trabajo a nivel simbólico, con modelajes, y ahí en ese contexto, lo que brote, se hace el trabajo, ¿no? Ya sea ordenando, ya sea honrando, ya sea incluyendo, se hace el trabajo sobre el sistema familiar, aunque no se conozca qué eventos sucedieron o quién es la persona con la que se está vinculando, ¿no? Entonces son como dos líneas de trabajo, ¿no? Pero ayuda, ¿no? Normalmente ayuda a saber y investigar nuestro árbol genealógico, ¿no? ¿Por qué? Porque nos aporta muchas pautas, ¿no? Que se han venido estudiando a lo largo de este tiempo en donde empezó a tomar auge esto de estudiar los sistemas familiares, ¿no? A partir de los años 70, por ahí empezaron terapeutas a darse cuenta que había un vínculo en nuestros sistemas familiares que marcaban aspectos conflictivos de la persona, ¿no? Entonces empezaron a estudiar y se han sacado una serie pues de conexiones, ¿no? O de elementos que para observar cómo estudiar ciertos comportamientos, ¿no? Dentro de ellos el proyecto sentido, ¿no? El proyecto sentido, que es un tema también muy interesante que implica lo que sucede en una persona 9 meses antes de su gestación, los 9 meses de gestación, el nacimiento y los 3 primeros años. Todo ese periodo va a determinar lo que es su proyecto sentido, ¿sí? El proyecto sentido va a marcar la intención con la que papá y mamá trajeron a ese ser, ¿no? Y eso va a determinar muchas condicionantes de su vida, en su vida ya de adulto, ¿no? Entonces, otro está el síndrome del yaciente, el heredero universal, o sea, o los gemelos simbólicos, y todo eso se puede observar en el estudio de un árbol genealógico, ¿no? Y normalmente cuando estamos viviendo ciertas situaciones conflictivas, pues siempre es recomendable echarse un clavadito al sistema familiar para ver con qué estamos vinculados, ¿no? Con qué estamos relacionados, porque seguramente lo que necesitemos va a estar como información ahí. Ay, maestro, es que está increíble. Entonces, por ejemplo, este proyecto sentido es desde la concepción hasta aproximadamente los 3 años. ¿Cómo me va Todo lo que se programando? dio. Por ejemplo, a lo mejor ahí, yo he escuchado también, pues, cuando la gente comparte que tiene un dolor que no sabe de dónde viene, explora su presente, no hay una causa para sentir ese dolor, ese vacío, y a lo mejor puede venir de ahí. O sea, por ejemplo, ahorita me pongo a pensar, ¿qué pasa cuando, eh, a lo mejor como antes, el pensamiento de antes, ¿no? Que el primogénito resultó ser primogénita y entonces, ya no era lo que se esperaba, ¿no? Entonces ahí el proyecto sentido, Claro. pues, estuvo marcado, ¿no? Sí, por supuesto, y es muy común que pase eso. Normalmente, por lo menos el papá lo que primero espera es un hombre, ¿no? Porque es como el que va a continuar, o es el quien está recargando toda su presencia, ¿no? En caso de que él falte, es inconscientemente el padre lo que está queriendo es que el primero sea hombre, ¿no? ¿Y qué pasa cuando no sucede así, no? Pues esa persona que no nació con ese sexo, vamos, con ese género, pues como su proyecto era que tenía que venir como hombre, entonces él va a tener que cumplir con ciertos programas para satisfacer ese proyecto. Y muchas veces se observa así, ¿no? O sea, la persona tiene una energía más yang,
no necesariamente tenga que ser, o sea, que su sexualidad se afecte, ¿no? Simplemente su energía cambia, ¿no? Porque su proyecto era que tenía que ser hombre y no fue hombre. Entonces toma como roles más masculinos, ¿no? O lo vive como un drama, su feminidad, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque está en una confusión, es que yo debía haber sido hombre y resultó que soy mujer. Entonces, ¿qué soy en realidad? Hay una confusión ahí, ¿no? Hay una confusión. Inclusive muchas veces se ve, por ejemplo, en el nombre, ¿no? A veces hasta el nombre es cambiado, ¿no? A veces, por ejemplo, toma un nombre, por ejemplo, de Alejandro, se llama Alejandra, ¿no? ¿Por qué? Porque su intención era que fuera hombre, entonces ya desde ahí, o inclusive que sea zurdo, que sea diestro, también varía cuando la intención era que tuviera otra sexualidad, otro que viniera con otro sexo, ¿no? Entonces, son pautas que marcan ya desde el proyecto sentido, ¿no? Y hay que revisar cuál era el proyecto, cuál era la intención, que papá y mamá tenían cuando nos crearon, ¿no? Y obviamente, pues hay muchas cosas, ¿no? Inclusive hasta la profesión lo determina muchas veces el proyecto sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces hay como mi deseo es que mi hijo continúe la profesión que yo traigo, ¿no? Si yo soy doctor, pues me gustaría que mi hijo fuera, y ya desde esa intención, el hijo va a recibir como un mandato de decir, bueno, pues ellos me crearon para que yo continúe con el legado profesional de mi papá, ¿no? Y entonces ya voy a estar programado para eso muchas veces, ¿no? Y muchas veces puede ser que lo tome pues ahora sí que desde una parte más positiva y que aproveche, pero muchas veces lo vivo haciendo algo que a lo mejor no quería yo hacer, ¿no? Pero como inconscientemente una programación, yo ya lo desarrollo y lo tengo que vivir, ¿no? Porque pues fui creado para eso, ¿no? Fui programado para eso. Y entonces, y como muchas veces no puedo ser consciente de eso, lo vivo inconscientemente. Ay, maestro, pues ahora estoy pensando, o sea, bueno, ok, entonces, no sé, los niños que no quisieron ser perdidos, ¿no? O sea, que la mamá y el papá pues hicieron todo lo posible para que no nacieran y se aferran a la vida. Entonces, ¿cómo está ese proyecto sentido? Va a haber un sentimiento de rechazo, va a sentirse no mirado, no visto, va a querer, va a sentirse como ausente, ¿no? Es un proyecto que va a sentirse como ausente, como no existente, ¿no? Como un niño no existente, y así se conoce. En el proyecto sentido hay ya varias categorías, ¿no? Dependiendo de que se le han dado nombres, ¿no? Entonces, va a ser un niño no existente, ¿no? ¿Por qué? Porque él sintió que su presencia no era bien recibida, ¿no? Entonces, hay que hacer todo un trabajo ahí para desbloquearse de ese proyecto sentido, ¿no? Claro, porque eso después nos lleva a la pareja, o sea, que necesito Claro, por ser supuesto, a todo, visto pues a los o que conflictos. me siento invisible. Ay, Uh-huh, uh-huh. es que está increíble y creo que es importante, o sea, pensaba ahorita entonces el objetivo, ¿no? De explorar este proyecto sentido, pues es resolver, eh, pues, no sé, siento la mayor cantidad de situaciones que vayan a salir durante la exploración. Claro, sí, o más bien observar, ¿no? Observar, obviamente no todos los niños están viviendo o más bien no todas las personas tienen un problema con su proyecto sentido, ¿no? A veces el proyecto sentido también estimula a desarrollar un potencial, ¿no? Pero cuando se está viviendo como un conflicto, hay que revisar si no viene de ese proyecto sentido, ¿no? Hay que revisar por qué se estaba experimentando eso, ¿no? Ver si es del transgeneracional, de algún lealtad con un ancestro, o viene de nuestro proyecto sentido, o viene de alguna otra parte del sistema, ¿no? Pero mucho de lo que estamos experimentando, pues tiene que ver con nuestros sistemas familiares, ¿no?
Pues la verdad es que me parece muy interesante, como usted dice, por lo menos, y ya es muchísimo, ¿no? El observar, porque eso me puede ayudar a entender mi Claro, presente, ¿no? claro. Porque hay veces que hay esa pieza de rompecabezas que no alcanzamos a entender, pero pienso que es como si estuviéramos con los ojos vendados. Y una vez que lo puedes observar, ya sabes qué es, ya sabes Así es. cuál es la espinita y Ujú. cómo puedes trabajarla. Porque ¿qué Ah, haces cuando no tienes ni la menor idea? Cuando ya exploraste tu consciente y aquí en este presente ya como de todo está dobladito, limpio, pero hay algo atrás que no estoy pudiendo, pues no veo porque pues es antes de la conciencia, ¿no? claro, sí, no. Entonces el trabajo es precisamente eso, ¿no? Concientizarnos, observar, este, estudiar un poquito de dónde pueden estar viniendo nuestras situaciones por las que estamos transitando, ¿no? Y llevarlo a la conciencia, ¿no? Por lo menos empezar a ser consciente, porque ese es el trabajo, la conciencia al final de cuentas, ¿no? Toda la información que está en el inconsciente, irlo sacando al consciente para poder entenderlo y trabajarlo. Si no, va a ser muy difícil, ¿no? Si no, lo seguiré viviendo como un conflicto y como un drama, ¿no? Entonces, cuando se hace consciente es más fácil aceptar algo, es más fácil reconocer que a lo mejor eso no es mío y es más fácil hacer un trabajo que cuando no soy consciente y lo vivo desde el inconsciente como un sufrimiento. Pues entonces vamos a tener con usted, maestro, porque es que todo lo que usted dice, yo ya estoy pensando en cómo lo puedo, no sé qué preguntas me he hecho yo, en cosas que he escuchado de personas y digo, ay, qué interesante sería que pudiera explorar, ¿no? Esta parte. Con usted vamos a tener este taller que justamente es explorar el proyecto sentido, ¿no? Entonces, este próximo taller con usted, que es el taller transgeneracional y el proyecto sentido, bueno, lo vamos a tener la oportunidad de que en Quali tengamos este proyecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este taller, maestro? ¿Cuánto va a durar aproximadamente? ¿Y qué pueden encontrar las personas en este Ujú. taller, para este primer taller? Sí, lo que vamos a estudiar es vamos a hacer una revisión de nuestro árbol genealógico, vamos a tratar de entender cómo construir nuestro árbol genealógico con la información que ya tenemos sobre, ¿no? Pues, revisar fechas de nacimiento, por revisar nombres, a ver si encontramos con quién estamos vinculados, ¿no? Hacer una exploración del transgeneracional del árbol genealógico, ¿no? Y la otra parte es el proyecto sentido, ¿no? Revisar nuestro proyecto sentido, porque todos, pues, nacimos con una intención de papá y mamá, unas circunstancias específicas de papá y mamá que estaban viviendo. Entonces es importante revisar nuestro proyecto sentido y luego hacer un trabajo de liberación de estas memorias guardadas en esa etapa de la gestación a través de la respiración. Entonces vamos a hacer un trabajo ahí de liberación de memorias, ¿no? Entonces, ese es el taller que vamos a tener en Quali, y más o menos en unas 4 horas estaremos trabajando en nuestro taller. Pienso que este taller es muy importante. Si a lo mejor te has estado haciendo preguntas de por qué te sientes de esta manera o quizás funcionan las cosas de una forma u otra. Y entonces, maestro, el poder saber cómo me conecto con mis ancestros, para quienes nos observan ahora, nos acompañan, pues entonces no es importante si yo no los he conocido, ¿verdad? Por ejemplo, Pues quienes no no, a saben veces quién no es se su papá, conocen, ¿no? sí. Sí, o sea, con Entonces, lo que se no es tenga, con la necesario. información que se tenga. Obviamente, donde no hay una información es porque ahí hay un trabajo específico que hacer, ¿no? O sea, si no tengo información de un árbol, seguramente por algo no tengo esa información y es ahí donde a lo mejor pues hay mucha carga
a trabajar, ¿no? Pero bueno, eso ya es una primera información de qué lado de mi sistema familiar fluye más la información y de qué lado está más bloqueado, ¿no? Pues la verdad, me parece que es un taller muy necesario. Pienso que todo lo que sume para poder vivir un presente más estable siempre va a ser maravilloso, ¿no? Así es. Bueno, pues ya saben, entonces pueden solicitar mayor información con Damiana para este próximo taller. Pero bueno, también nos comentaba usted, maestro, sobre si todavía hay que trabajar un poco más, si me encuentro con que hay que hacer más trabajo, pues entonces podemos hacer una constelación. Usted va a tener una constelación grupal también en el Centro Quali Ren. Ujú. Esa, esa también es abierta al público. Esta es una constelación grupal, ¿verdad, maestro? Sí, así es. Aquí, en este ejercicio, ¿qué vamos a hacer? Ahí se constela, ahí no se necesita, vamos, información del sistema, o sea, como tal, más que, pues, si alguien, una persona tiene algún tema específico que quiera mirar en la constelación, pues sobre ese tema se trabaja, ¿no? Y obviamente lo que se realizan son, pues, modelajes con personas eh, que van a representar los miembros del sistema familiar. Y ahí se trabaja con una información eh, eh, del campo cuántico, del campo de información, ¿no? Entonces, en la constelación se conecta uno con la información y los representantes o las personas que intervienen en la constelación, pues son las que asumen lo que están queriendo mostrarle a la persona que está constelando, ¿no? Entonces son trabajos muy específicos sobre temas, ¿no? Sobre temas que se quieran trabajar. Maestro, ¿podría ir familia? Por ejemplo, ¿puedo ir con mi mamá o es mejor que no vayan familiares? No, sí, es indistinto, o sea, no hay ningún problema trabajar. Eh, si por comodidad de la persona le es más eh, eh, agradable estar sola o le es más fácil estar sola, bueno, pues pues que así lo haga, pero no es una condición que no esté un familiar, pero a veces pues abrir un sistema o poder expresar algo a lo mejor puede ser incómodo que esté ahí mi familiar o mi mamá, ¿no? Entonces, a lo mejor pudiera ser más cómodo para la persona no tener a alguien de familia ahí, ¿no? Pero no es una condición que diga, no se puede trabajar. O sea, si no hay ningún problema para la persona abrirse, pues no. Puede estar cualquier persona ahí, aunque sean familiares. De hecho, se pueden trabajar hasta en grupos familiares, ¿no? Pero pues ahora sí que no es determinante, es más bien como la persona quiere hacerlo, ¿no? Muy bien, bueno, esta es ese va a ser en domingo 29 de octubre. Esa es una constelación grupal. Ese va a iniciar a las 10 de la mañana, pero va a tener, maestro, además usted 2 formaciones en línea, porque el, el primer proyecto, el transgeneracional y proyecto sentido es presencial, Sí, es la presencial. constelación familiar es presencial también, Ujú. y a lo mejor para quienes nos vean de lejos y quieran participar en una actividad con usted, maestro, se programaron 2 formaciones, que es el taller de numerología, que es online. Este es 2 clases, ¿verdad, maestro? Sí, son dos clases. Que van a ser el 3 de octubre a las 7 de la noche y la siguiente una semana después. Aquí en el taller de numerología, maestro, eh, básicamente, ¿qué es lo que vamos a aprender? Pues ahí, ¿sabes? La numerología sirve como
manual de autoconocimiento, ¿no? A través de nuestros números, de nuestra fecha de nacimiento y de nuestro nombre, podemos sacar aspectos que están ya definidos en nuestra tendencia, tanto nuestra personalidad como nuestra misión de vida, nuestra esencia. Entonces, son observar como el programa con el que fuimos, con el que decidimos bajar a este plano, ¿no? Porque alguien, pues ahora sí que cada quien nace en una fecha de nacimiento, ¿no? Muy específica y se le asigna un nombre. Entonces, los números, pues son vibraciones. Entonces, al observar la fecha de nacimiento en todos sus aspectos, pues nos puede dar o nos da la información cómo fuimos, o más bien, ¿qué programamos para experimentar en esta vida, ¿no? ¿Cuál es nuestro camino de vida? ¿Cuál es nuestro viaje del alma? ¿Cuál es la personalidad que decidimos vivir, experimentar? ¿Cuáles son nuestros potenciales y cuáles son los aspectos que necesitamos trabajar? Entonces, es un trabajo de autoconocimiento, la numerología, ¿no? Y obviamente, pues, igual podemos estudiar la numerología de cualquier otra persona y también entender sus programas para poder, pues, vivir relaciones más claras, ¿no? Para entender a una persona conociendo sus tendencias, pues es más fácil entender a la persona, es más fácil vincularse con las personas, ¿no? Bueno, y bueno, a mí este taller me ha servido muchísimo hasta en mi trabajo, ¿no? Cuando estoy trabajando con mis pacientes, me ayuda mucho a entender también su naturaleza. Así es que Claro. es un taller que les recomiendo muchísimo. Me dice Dami que lo programamos para 4 clases. Sí, Entonces, sí, exactamente, ya está se hizo programado más para 4 extendido. clases, son un Ya mes. le aumentamos otras 2 clases, maestro, así es que Sí, perfecto. para hacerlo Y está más padre porque así completo. vamos, teniendo dudas, porque hay que irlo practicando, y es muy interesante cómo vamos, practicándolo en el día a día, ¿no? Yo me sorprendí mucho de ver el número 7 cómo está en mi vida, ¿no? En las placas del auto, en el lugar donde trabajo, o sea, está increíble. Así es que, bueno, se los recomiendo muchísimo. Este es un evento online y por último tenemos otro evento online, el taller de tarot. Este es de 10 clases, son 10 sesiones. Este es un diplomado, ¿no? Me encanta, es una herramienta. Siempre que yo recomiendo a alguien para que se consulte con el maestro, porque también si ustedes requieren una consulta de manera personal o particular, pues lo pueden hacer, ¿no? Algo que a mí me agrada mucho es que cuando yo consulto al maestro, yo siempre siento que es una pregunta, una situación y obtengo una mirada para esa situación. Casi entonces puedo decir que a mí me funciona así, tengo una duda, una situación, un problema y con esta herramienta, además, bueno, con toda la experiencia y la terapéutica del maestro, se hace muy bonito, muy fácil. La verdad, nada sufrido. Entonces, también si alguien quiere, porque nos estaban pidiendo su número, maestro, para consulta personal, y sí, con mucho gusto, el maestro puede dar consulta en línea o de manera personal. Si necesitan más información, con Damiana podemos también darles los datos que nos están solicitando. Entonces, maestro, este diplomado en tarot son 10 sesiones. Aquí, básicamente, ¿qué vamos a aprender? Bueno, ahí vamos a estudiar la estructura del tarot, básicamente, saber darle una utilidad práctica a esta herramienta, ya sea para autoconocimiento, que es el objetivo del tarot. Básicamente fue creado para como un camino de autoconocimiento, pero bueno, también lo podemos utilizar como una herramienta si ya me dedico a la terapia o trabajo sobre aspectos de información, de autoconocimiento, pues poderlo utilizar para poder utilizarla como una herramienta, ¿no? De autoconocimiento, de autoobservación. Y bueno, nos da información. El tarot lo que nos da es información desde cosas muy profundas, desde nuestros aspectos más personales, de nuestra de nuestro viaje evolutivo,
como aspectos muy ordinarios, ¿no? Muy cotidianos, muy elementales, pero que a veces pues resultan, necesitamos una guía, una orientación, y el tarot es eso, precisamente una orientación, ¿no? Entonces puede ser como una herramienta de autoconocimiento y saber nuestra ruta evolutiva, cómo resolver aspectos prácticos de la vida, ¿no? Entonces, vamos a estudiar precisamente la estructura, toda la metodología del tarot. Y este diplomado es el que va a iniciar próximo, ¿no? Este es para este mes de septiembre, numerología. Empezamos, creo, el miércoles, ya estamos empezando este diplomado. Sí, falta muy poquito, así es que por favor, comuníquense con Damiana. Es un diplomado verdaderamente interesante. Yo lo siento así como, gracias a esta herramienta podemos hacer una conexión con nosotros, ¿no, maestro? Y mirar lo que no estamos viendo. Y eso es bastante satisfactorio cuando podemos tener otra mirada de nosotros mismos, ¿no? Como usted dice, una lectura más al interior. Entonces, este es de 10 sesiones, es de las formaciones más largas, pero increíbles, y además de la entrega que tiene el maestro. Entonces, cualquier duda que van teniendo, se va a crear un grupo, y las dudas que se van teniendo el maestro siempre, siempre está ahí, súper al pendiente para poder ayudarnos en la práctica, y bueno, pues cómo vamos evolucionando en esta formación de tarot. Entonces, maestro, pues tenemos un montón de actividades con usted. Yo le agradezco mucho que usted siempre tiene una disposición muy bonita para compartir, porque creo que estamos en un momento en donde los humanos nos estamos haciendo muchas preguntas, estamos evolucionando, y a mí me hace muy feliz saber que hay herramientas que nos permiten ayudarnos y conocernos, ¿no? Porque cada cosa que ustedes puedan hacer con respecto a su aprendizaje, no solamente es para ustedes, es para el ciclo o los ciclos que tengan a su alrededor, todas las relaciones que tenemos. Entonces, el crecer personalmente nos ayuda a compartir con todos. Maestro, pues muchísimas gracias por su tiempo. Estamos ya muy contentos de empezar con este ciclo de aprendizaje para septiembre y octubre. Pues ojalá nos podamos ver pronto, maestro, para seguir hablando de este proyecto Sentido también, que está súper interesante. Maestro, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a usted, doctora. Y gracias a todos los que estuvieron aquí conectados. Pues muchísimas gracias. Les deseo una muy bonita noche. Gracias a todos por estar con nosotros y bueno, pues que tengan dulces sueños. Nos conectamos pronto. Dami les mandará nuestros próximos eventos para estas pláticas en Facebook Live. Que tengan bonita noche. Hasta luego.